Bueno, qué rico poderlos encontrar a ustedes esta mañana, que pese a el frío, que pese a el tiempo que para muchos se convierte en un tiempo vacacional, realmente hayamos sacado este tiempo para honrar el nombre de Dios. Amén. Entonces, de esa manera vamos a entrar en el estudio de la palabra, un mensaje muy especial, un mensaje que el Señor a través de su palabra también habla a mi corazón y espero que de la misma manera lo haga con ustedes. Amén. Entonces les voy a invitar que ahí donde ustedes se encuentran, cierren sus ojos por un momento y oremos al Señor. Padre Celestial, Dios, hoy venimos delante de ti con el único anhelo, Señor, que tú nos hables. Que seas tú, Señor, trayendo una palabra nueva y fresca sobre nuestras vidas. Dios, háblanos a nuestro corazón, habla a nuestra humanidad para que podamos entender tu soberanía, Señor, sobre nosotros mismos. Y que de esa misma forma, Dios, podamos iniciar ese camino que va en busca de ti, Señor, en busca de tu dirección en cada paso que damos. Por eso, Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y precisamente de eso se trata el mensaje de hoy. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado enfrentados a situaciones que humanamente creemos no poder pasar y en donde Dios se presenta de una manera diferente y entendemos que viene una lucha especial entre nuestra humanidad y la soberanía de Dios? Creo que todos en algún momento hemos pasado por situaciones como esas. Y precisamente de eso vamos a hablar y así se titula la enseñanza de esta mañana. Mi humanidad versus la soberanía de Dios. Fuerte, ¿cierto? Nomás el título. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad nosotros queremos encontrar razones que justifiquen cada una de las situaciones que vivimos. Y en esas razones queremos hallar la lógica humana comprensible frente a aquellos sucesos que estamos atravesando. Y resulta que nuestra humanidad siempre va a estar en contra de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios siempre va a jugar de una manera totalmente diferente. Y ahí es donde uno puede hallar textos como los que se encuentran donde nos dicen, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos, porque siempre la soberanía de Dios va a actuar de una manera completamente diferente y contraria a lo que nosotros esperamos. Entonces los voy a invitar a que vayan al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer un poco sobre todo el proceso que vive Jesús en la cruz. Un suceso que esta semana precisamente estamos recordando y que muchos lo viven con una pasión tan fuerte porque es recordar cada momento, cada latigazo, cada situación que él vivió al llegar a la cruz. Pero parece que a veces quedase solamente en el recuerdo de la Semana Santa. Y esto va mucho más allá. Versículo 32 en adelante del Evangelio de Mateo, capítulo 27. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo.
Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama este? Y al instante corrieron uno de ellos y tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a liberarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Un pasaje muy descriptivo del suceso de lo que llamamos la pasión, muerte y crucifixión de Jesús. Pero viene aquí un proceso bastante interesante de lo que vive Jesús al llegar a la cruz. Y si nosotros vemos desde el mismo momento en que se relata cuando llegan al monte de la calavera, al monte Gólgota, empieza a darse un proceso en donde la humanidad de Jesús empieza a ser probada de una manera muy fuerte. Y por eso es que nosotros también vemos en Jesús ese modelo de hombre que en todo fue probado, pero no pecó. Porque dice la Escritura que lo crucifican y echan suerte sobre sus vestidos. Fuera de eso, ponen un letrero sobre su cabeza en esa cruz, no como reconocimiento de ser el rey de los judíos, sino de burla hacia aquel que creía llamarse rey de los judíos, pero que ahora se encontraba crucificado en una cruz. Luego viene también un proceso en donde empiezan a levantar frases y postulados que Jesús mismo enseñaba, pero en contra de él. Cuando le dicen: usted que derribaba el templo y lo construía en 3 días, ¿qué pasa? ¿Por qué no se baja de ahí? Y empiezan a entrar en ese choque de lo que él enseñaba, no entendiendo que sus mensajes eran diferentes y la enseñanza que él tenía era diferente. Pero en el versículo 45 hay algo especial que marca la diferencia de este pasaje. Y es que dice, perdón, en el 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Y esto es una oración de clamor y de completa angustia. Fuera de que ya viene de antes de ser presado y llevado a la cruz, él tiene un tiempo de oración en donde la humanidad le dijo: si es posible, a mí esta copa. Un momento particular en la cruz, en donde él mismo le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Algunos teológicos señalan que el momento en que Jesús exceso es un momento muy fuerte a nivel bíblico, porque hay una confrontación entre lo que es la y el pecado. La Escritura dice que cuando Jesús va a morir, Dios Padre da la espalda a Jesús. Y para muchos es la connotación de ese papá que no resiste ver a su hijo sufrir, que le cuesta tener que entregarlo a la muerte y que se duele y que prefiere dar la espalda antes de verlo sufrir. Para algunos teológicos
a través precisamente del estudio bíblico, expresan que este simbolismo de Dios al dar la espalda es más a la expresión de la soberanía de Dios frente al pecado que representaba en ese momento Jesús. Jesús llega a la cruz cargado del pecado de la humanidad y siendo pecado, porque dice la escritura que él se hace pecado, muere en la cruz. Jesús muere allí humanamente como un vil pecador. ¿Sí? Sabiendo que era el Hijo de Dios, pero en su humanidad física, él muere como un pecador. ¿Por qué? Porque él asume la condición del pecado del hombre. Y entonces es esa relación entre la soberanía de Dios y el pecado del hombre que justifican los teólogos, que hace que Dios dé la espalda a Jesús, a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque era la grandeza de Dios, la santidad de Dios, viendo el pecado del hombre. Y él entendía que no podía asumir ese pecado. Y es impresionante cuando uno lee este texto, porque uno ubica a un Jesús que en sus fuerzas físicas ya no puede más, que en sus fuerzas físicas está desbaratado, porque ya no puede bajarse, ya no puede hacer nada, sino que simplemente entiende que ya está llegando el tiempo en donde su tarea se está culminando, pero que también ve que su papá, el gran Dios, el yo soy, le ha dado la espalda. Entonces él le dice, y él no le dice ahí, papá, le dice, Dios mío, Elí, Elí. Y luego le dice, lama sabactini. Y le está preguntando, ¿por qué me has desamparado? Y esa pregunta es la que puede justificar ese hecho de por qué Jesús, ahí en ese momento culmine de la cruz, se siente desamparado, se siente abandonado por Dios, cuando durante todo el proceso Él ha estado con Él. Y que el mismo Dios sabía a qué venía Jesús a la tierra. Y no sé si hay momentos en los cuales de pronto ustedes nos hemos encontrado ahí, en ese punto en donde decimos, Dios, ¿dónde estás? Papá, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué no tienes misericordia de mí? Y no es fácil, porque es escuchar el silencio de Dios, el shh de Dios. Y no hay respuesta. Dice la escritura en el versículo 47 en adelante, que la gente se sorprende cuando Jesús dice esta frase y lo que hacen es ir y correr y traerle agua con vinagre para darle. Pero es en ese mismo momento en que el mismo Jesús ya expira y entrega su espíritu. Tal vez en ese momento es donde la soledad humana reconoce que ya no hay una lucha mayor sino entregar el espíritu y confiar en Dios. ¿Y por qué quería traerles este texto? Porque nuestra humanidad siempre va a estar en guerra con la soberanía de Dios. En nuestra humanidad nosotros vamos a querer buscar razones justificadas y vamos a querer encontrar siempre humanamente el brazo del papá humano. No sé si ustedes han tenido o han pasado por momentos en donde anhelan el abrazo de alguien, anhelan la palabra de alguien, anhelan el mensaje de alguien y no llega. A veces uno se levanta de pronto en X situación y uno dice, quisiera hablar con tal persona. O de pronto tú estás pasando por X momento y de pronto tú dices, quisiera encontrarme con esta persona, recibir este abrazo, recibir este mensaje. Y como que pasó desapercibido. O de pronto recibes la llamada o recibes una palabra, pero no es de esa persona.
Y uno dice, no era eso. Gracias, pero no era eso. Esa es nuestra humanidad. Nuestra humanidad física se ubica ahí, en esa pregunta. Elí, Elí, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que la soberanía de Dios se glorifica de una manera diferente. Para Dios no tuvo que ser nada fácil ver a su hijo en una cruz, verlo maltratado, golpeado, escupido, que se burlaban, escuchar sus 7 frases ahí. No tuvo que haber sido nada, un proceso nada fácil. Y de hecho por eso algunos ubican que el momento en que Dios da la espalda a Jesús es por eso, porque como padre no podía ver a su hijo en esa condición. Pero la soberanía de Dios estaba doblemente glorificando allí, porque ante la humanidad Él estaba perdiendo, porque ante la humanidad Jesús estaba perdiendo en la cruz. Ante el mismo Satanás se creyó que había vencido y que había ganado, pero resulta que venían 3 días después en donde con gloria se iba a levantar el Cordero. Yo leía un mensaje ayer en las redes sociales que decía, creyeron que habían ganado por verlo en una cruz, pero estaban despertando al león de Judá. Y era un dibujo de un león así sobre la cruz. Yo decía, wow, es cierto. Porque Satanás creía que había ganado y que había vencido en el momento en que vio a Jesús en la cruz. La humanidad creía que había perdido a su Salvador, porque tenían sus ojos fijos en la carne y en el hueso, en la humanidad, en el hombre humano. De hecho, por eso les costó tanto reconocer la grandeza de Jesús cuando viene a la tierra, porque ellos esperaban al hijo del rey nacer en un gran castillo lleno de muchas cosas, llegar con un gran mensaje, y resulta que ese niño nació en un pesebre, allá en un lugar escondido, en medio de la pobreza, se formó en medio de pescadores y trabajó con medio de aquellos que necesitaban el mensaje de salvación. Pero resulta que no fue una pérdida, sino fue una ganancia, porque el gran león estaba a punto de despertar y rugir para echar fuera a Satanás. Y esa es precisamente ese tiempo de victoria en el que cuando entendemos que nuestra humanidad debe morir para que la vida, es ver esa humanidad versus la soberanía de Dios. Y para complementar entonces ese pasaje, este suceso tan particular en la muerte de Jesús, quiero que veamos algo que es muy especial y se encuentra también ahí más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 30, un suceso también bastante particular, y es la muerte de Lázaro, ¿sí? La Biblia está llena de historias bien especiales que nos permiten conocer esa lucha entre la humanidad y la soberanía de Dios. Mirar cada situación en donde más físicamente queremos actuar y donde Dios se glorifica con mayor poder. Pero este es uno de los momentos más sublimes en toda la carrera ministerial de Jesús. Dice la Escritura, versículo 30 del Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriere? 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, pues porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho, si creéis, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesta el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué refiero específicamente este pasaje? Porque este pasaje es muy similar al proceso de la muerte de Jesús. Aquí hay una muerte y aquí hay un proceso donde uno puede decir, oiga, es cierto, si Jesús sanó ciegos, sanó enfermos, liberó personas que estaban endemoniadas, levantó paralíticos, dio la vista a los ciegos, permitió a los sordos oír, le dio habla a los mudos. O sea, ¿por qué Jesús, que era su amigo, a quien él amaba, no lo vino y lo sanó antes? Precisamente la semana pasada, en medio del suceso que como familia vivíamos, viene esa pregunta. Dios, ¿qué pasó? Mamá, una mujer que te amaba con el corazón, una mujer que te servía, ¿por qué no la sanaste? ¿Por qué no la levantaste? Mi hermano contaba en una de sus experiencias en oración y decía que le había dicho, Señor Dios, tuviste misericordia de una mujer que tenía jiba, una mujer con flujo de sangre, y la sanaste. ¿Por qué no tienes misericordia con mi mamá y la sanas? Y esa es nuestra humanidad. Nuestra humanidad es querer ver lo que ante nuestros ojos es lo natural y lo lógico. Cuando llevamos a mamá al hospital el miércoles de la semana pasada, nuestra esperanza estaba en verla salir bien y que los médicos también tal vez nos dijeran, mire, aquí está el proceso, hay que seguir este tratamiento y ya. Nuestra esperanza humana no estaba en recibir una llamada y decir, se fue. Pero cuando nos encontramos con esa respuesta, uno entiende que nuestra humanidad lucha contra la soberanía de Dios. Y algo que el Señor traía a nuestro corazón era eso. Yo tuve misericordia de ella y di lo que ella quería, su sanidad. Pero su sanidad no era para sus ojos, sino era para gloria mía. Porque hoy sabemos que ella está con él, que está saltando, está danzando y está adorando al Dios que ella por mucho tiempo adoró y que nos enseñó a nosotros a amar. Y aunque humanamente a uno le cuesta entender esas cosas, entendíamos ese proceso. Y hablando como hermanos en estos días, decíamos, era el tiempo de mamá. Era el tiempo en el que ella debía irse. Podríamos decir,
Le dolió, sí, tal vez, fueron tal vez un mes, 2 meses en donde hubo dolor y hubo sufrimiento. Pero a comparación de personas que tal vez llevaban años o llevan años en el lecho de su cama, mamá no sufrió. Y mamá se fue como quiso irse. ¿Sí? Se fue en el tiempo que ella esperaba para Dios. En un tiempo en el que pudo estar a cuentas con Él. Y aquí, en este pasaje con Lázaro, sucede lo mismo. Jesús había podido sanarlo antes de. Pero ¿por qué Jesús no lo hace? Porque era un tiempo en el que necesitaba glorificar el nombre de Dios a través, no de la muerte de Lázaro, no a través de la enfermedad de Lázaro, sino a través de su resurrección. Si Jesús hubiese ido y hubiese sanado a Lázaro, hubiese sido un milagro más de los que Jesús tuvo para contar, como tantos que había hecho antes. A tantas personas sanó, a tantas personas liberó, a tantas personas Dios obró de una manera especial. Y así hubiese pasado con Lázaro. Pero ¿qué marcó la diferencia en este pasaje con Lázaro? Que Lázaro muere. Y es a través de su muerte que Jesús glorifica al Padre. Porque no lo sanó de una enfermedad. No solamente fue a consolar a sus hermanas. No solamente Jesús lloró, que wow, para muchos fue algo impactante. Sino que Jesús lo resucita. Y esto es diferente a todo lo demás que Jesús había hecho. Es diferente a todo lo demás. Porque no fue un milagro de sanidad, sino fue la resurrección misma. Hoy nosotros podemos entender que a través de ese proceso de muerte viene una grandiosa obra de Dios. Porque Dios no se queda con nada. Nuestra humanidad va a chocar con la soberanía de Dios. Pero siempre en la soberanía de Dios habrá la respuesta a lo que Él quiere mostrarnos, a ver su grandeza. Y veíamos algo, y es entender dos cosas a nivel personal como testimonio. Uno, cómo otros conocieron a mamá o querían conocerla a través de lo que nosotros habíamos hecho. Y era decir, wow, o sea, la tarea que ella hizo fue buena, porque no quedó en vano. Y nos decían, fue una gran mujer, porque ustedes son unos grandes hijos, con características diferentes y muy especiales. Uno es, y dos, entendíamos también algo. Ahorita empieza a darse un nuevo proceso en nosotros. Sí, mi papá queda, pero tal vez viene un proceso fuerte a nivel espiritual y es empezar a marcar la diferencia en nuestras nuevas generaciones, de aquello que tal vez por mucho tiempo luchó ella y que humanamente tal vez no supo hacerlo, pero que sí nos permitió Dios a través de todo esto verlo para que nosotros marquemos esa diferencia con Dios. Y es precisamente ahí donde uno encuentra esa razón de por qué Jesús no sana a Lázaro, sino espera que él muera para resucitarlo. Allí es donde uno entiende, porque en esa frase agónica de Jesús antes de morir, le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Y uno ve la grandeza de Dios ahí. Yo no te he desamparado, estoy acá, pero tú estás haciendo pecado. Yo no puedo ir con el pecado. Y es necesario que tú mueras como pecado, bajes, luches y pelees
por lo que nos pertenece y te levantes en gloria al tercer día. 3 cosas puntuales que en medio de nuestra lucha con la humanidad y la soberanía de Dios se van a ver. 1, Dios prueba nuestras expectativas. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga? ¿A qué esperas tener respuesta con Dios? Tus expectativas van a ir humanamente enfocadas hacia lo que tú quieres que se dé. Y ahí el Señor va a probar. La expectativa de María, de Marta, era que Jesús sanara a Lázaro. La expectativa del mundo era que Jesús se bajara de la cruz. Mi expectativa humana era que mamá saliera del hospital. Pero la expectativa de Dios era totalmente diferente. Prueba nuestras expectativas. En nuestra humanidad y la soberanía de Dios se va a ver confrontada nuestras expectativas. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿tú crees en Dios o le crees a Dios? Porque yo creo en Dios y muchos hoy humanamente hablamos de que todos le creemos en un Dios, pero le creemos a Dios. Y ahí es donde entendemos que sí hay respuesta de Dios, agradable y perfecta sobre nuestra vida, aunque no sea la respuesta que nosotros esperamos. Segundo, confronta nuestra fe. Sí, confronta nuestra fe. El mismo Jesús fue confrontado en su fe. Papá, tú que has estado conmigo durante todo este tiempo, hasta aquí a la cruz, y ahora me desamparas, y ahora me abandonas, y ahora me dejas. Jesús, hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Señor, nuestra fe era que mamá se levantase de esa cama. Confrontas nuestra fe, porque mi fe no está ahí en el milagro. Mi fe debe estar puesta en lo alto. ¿Y qué tarea tan difícil? Porque nuestra fe debe estar puesta en un nivel mucho más grande del que creemos. Nuestra fe muchas veces está puesta en lo que nuestros ojos ven, nuestra humanidad ve y siente, pero está llevada a límites y a terrenos mucho más altos. Y por último, nos lleva al límite. ¿Cuál fue el límite de Lázaro? La muerte. Aún el mismo Lázaro tal vez estaba esperando que Jesús fuese a visitarlo y lo sanara. Y no fue así. Y era su mejor amigo. Y no fue así. Mamá hasta el último día estuvo esperanzada en que Jesús fuera y la levantara. Y sé que en el último momento entendió que su tiempo había llegado. Jesús tal vez tuvo la esperanza que en el último momento Dios bajara y ¡wow! No se metan con mi hijo, y bajarlo de esa cruz. Y tal vez mucha gente hubiese creído más de lo que hasta ese momento hubiese creído. Nos lleva al límite. Pero nuestro límite es el comienzo de la gloria de Dios. Nuestro límite es el inicio de la soberanía de Dios. Porque nuestro límite humano finaliza cuando comienza la soberanía de Cristo. ¿Qué tal si ahí donde usted se encuentra cierra sus ojos y puede decirle al Señor: gracias, Dios? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón en esta mañana. Gracias por recordarnos, Dios, que humanamente vamos a querer siempre encontrar respuestas y justificaciones ante lo que creemos natural y normal. Pero tu soberanía es mucho más grande. En la cruz, Dios, te despojaste del Padre, del don de ser Padre, para poder entregar a tu Hijo.
Viste el maltrato y el dolor que él pudo haber sufrido allí. Escuchaste cómo su alma se desgarraba cuando te decía, Elí, Elí, Saba Sabactini, donde le decía, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y tú tuviste que guardar silencio. Porque esa humanidad se estaba confrontando con la gran soberanía y grandeza tuya, que humanamente no era comprensible. De hecho, pasaron 3 días y la gente estaba confrontada con su humanidad. Lloraban, iban al sepulcro con su corazón desgarrado porque pensaron que ahí había acabado todo. Pero ahí era el comienzo de tu grandeza. Porque al tercer día Jesús no resucita como el pobre pecador maltratado, herido, escupido, que terminó en una cruz, sino que se levanta como el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Resucita con poder y gloria. Sus vestiduras resplandecían. Caminó entre los hombres y ni siquiera fue reconocido cuál era su grandeza, que ni siquiera las heridas eran notorias en su cuerpo. Hoy, Señor, entregamos nuestra humanidad a ti para que viva tu soberanía. Y entendemos, Dios, que en medio de ella tú pruebas nuestras expectativas. Tú confirmas nuestra fe y nos llevas al límite para que podamos realmente morir a nosotros para verte a ti. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por haber muerto en esa cruz. Gracias por haber traído salvación y vida eterna a nuestra vida. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra confusión estábamos perdidos y tú nos rescataste. Gracias, Dios, porque aún en medio de la prueba, de la tribulación, de la angustia, tú estás ahí para glorificarte y para mostrarte con poder. Gracias, Dios, porque aunque la gente no entendía, porque siendo tu amigo de Lázaro no fuiste a sanar, tú mostraste a un Dios de poder cuando dijiste, Lázaro, ven fuera. Gracias, Dios, porque hoy entendemos que fue tu tiempo, fue tu hoy y fue tu ahora. Y aunque humanamente haya dolor, tú te glorificas en medio de él. Gracias, precioso Señor. Y ahí, en medio de la circunstancia en la que tú puedas estar, derrama tu corazón delante de él y dile gracias. Y dile, Señor, hoy te alabamos y te bendecimos. Hoy entregamos nuestras cargas a ti. Hoy entregamos nuestros porqués. Hoy entregamos nuestra misma humanidad. Y clamamos, Señor, para que tú obres de manera especial. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, papá. Y te damos gracias por tu soberanía.